de la República del Ecuador. Gracias, compañero. Compañera, pero excelentísimo es Nicolás. Yo soy rápido, eficiente. No, Nicolás también lo es. Como buen conductor de autobús. Que lo excelentísimo suena a excelentísimo. Y el hecho de que estemos cansados, seamos un poco lentos, tampoco es para que no estén diciendo esas cosas, ¿verdad? Bueno, qué alegría estar con todas y todos ustedes. Ha sido una jornada intensa, extensa. Estamos agotados. Pero como dice Mafalda cuando vio una estatua que decía a un luchador incansable, bueno, qué chiste es luchar si uno no se cansa. El chiste es estar cansado y seguir luchando, compañeros, y aquí estamos. Un abrazo al querido compañero Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Un abrazo a su querida compañera Cilia. Al señor Gustavo García de Paredes, rector de la Universidad de Panamá. Muchas gracias, señor rector, por recibirnos. Al compañero Manuel Zelaya, expresidente de Honduras. Al señor Miguel Ángel Cantanedo, secretario general de la Universidad de Panamá. A la compañera Delcy Rodríguez, ministra de Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela. Al compañero Ricardo Patiño, ministro de Relaciones Exteriores del Ecuador. A las señoras y señores embajadores, representantes de las organizaciones sociales de los países asistentes a la cumbre de los pueblos. A los compañeros representantes de los movimientos sociales, particularmente Mi Patria, gracias por acompañarnos. Muchos se toman el nombre de movimientos sociales, paradójicamente, para hacerle oposición a la revolución, en nombre de la izquierda, de la verdadera izquierda, y pactan de forma vergonzosa con la más extrema derecha. La historia nos juzgará, compañeros. Aquí están los verdaderos movimientos sociales del Ecuador. Un abrazo a los compañeros del comité organizador de la Cumbre de los Pueblos, compañeros de las delegaciones de los países asistentes, queridas y queridos estudiantes y cuerpo docente de la Universidad de Panamá, y a las señoras y señores representantes de los medios de comunicación social, cuando frontalmente, como es nuestro estilo, el estilo revolucionario, criticamos a la prensa. Ustedes saben que es a los propietarios de esos medios de comunicación. Los monopolios mediáticos en manos de nuestras élites, con lo cual nos han dominado, han impuesto su cultura hegemónica, como decía Gramsci, para hacerle creer a los pobres, a las grandes mayorías, que lo que es bueno para las élites es bueno para ellos. No es contra ustedes, sencillos trabajadores de esos medios, y que si es como en mi país, las condiciones laborales son terribles y muchas veces son explotados. Todo nuestro cariño y solidaridad a los trabajadores de los medios de comunicación. Hoy, sin duda ha sido un día histórico, compañeros. Sin duda, la séptima cumbre de las Américas ha sido una cumbre histórica. Por fin y por primera vez estuvimos todos y estuvimos más unidos que nunca. Esa América Latina más soberana, más digna que jamás, diciendo claramente que ya no toleraremos más injerencia, más intervencionismo, más unilateralismo, que jamás volveremos a ser patio trasero de nadie. Hoy estuvo presente por primera vez nuestra querida Cuba. Felicitamos el acercamiento de Cuba con Estados Unidos. Eso nos debe llenar de felicidad a todos, para hacer al continente un continente de paz. Pero atentos, tampoco vamos a aceptar visiones hegemónicas. Yo coincido con el comandante Raúl Castro, que el presidente Obama es una persona honesta. Incluso hasta lo admiro por sus orígenes humildes y a dónde ha llegado. Pero lo estudié detenidamente el día de hoy. Y veo claramente, eso va más allá del buen o mal corazón. Ya es superior al entendimiento de ciertos dirigentes. No puede escapar de esa visión hegemónica. Y era como que se hacía una concesión a Cuba, acercarse a Cuba, le hacía un favor. Aquí no hay favores, señores, es justicia. Eso se lo ha ganado el pueblo cubano
después de décadas de dignidad, de lucha, de no haberse sometido al imperio más grande de la historia. Aquí no hay favores, por el contrario, tendrían que pedir disculpas, resarcir a Cuba por todo el daño que le han hecho, reconocer la injusticia, no hablar de concesiones, de negociaciones y que vamos a estudiar, que hay que estudiar, que hay que respetar la soberanía de los países, hay que respetar el derecho internacional, hay que respetar la autodeterminación de los pueblos, hay que respetar la misma Carta de la OEA que le invocan a su conveniencia. ¡Que viva Cuba! ¡Libre, soberana, digna, revolucionaria! No, yanqui sí, Cuba sí, porque el pueblo norteamericano es un gran pueblo, compañeros. Lastimosamente es dominado por ciertas élites, por el poder del capital y con una política exterior terrible, imperialista, que ha hecho mucho daño a nuestra América. Y ustedes saben que no somos proclives a victimizarnos, pero son hechos históricos. Algunos ahora dicen que no hay que recordar la historia. Vaya tontería. Por supuesto que no hay que anclarse en el pasado, pero hay que aprender de ese pasado para no cometer los mismos errores, para no ser víctimas de los mismos victimarios. Es un momento de alegría por ese hecho, pero falta mucho todavía. Levantar inmediatamente, incondicionalmente, ese criminal bloqueo que no tiene ningún asidero legal, que no tiene ninguna legitimidad, que no tiene ninguna razón de ser, que es el más grande atentado al derecho internacional y a los derechos humanos en el continente y probablemente en el planeta entero. Y nos viene a dar cátedra de derechos humanos. Vaya contradicción. Sepan ustedes que Ecuador es uno de los 7 de los 35 países de la América en general, que ha firmado absolutamente todo, son 8 o 9 instrumentos interamericanos de derechos humanos. ¿Saben cuánto ha firmado Estados Unidos? ¡Ninguno! Y nos vienen a dar cátedra de derechos humanos. Vaya paradoja. Y le decía que también falta mucho levantar ese bloqueo, devolver Guantánamo, ocupación, colonialismo en el siglo XXI. Y no son favores de reparar injusticias históricas, atropellos. Deberían, insisto, pedir disculpas a Cuba, a la América Latina entera y resarcir al valiente, al digno, al soberano pueblo cubano. Aquí no estamos hablando de favores, compañeros, estamos hablando de justicia y derechos ganados con sangre, esfuerzo, sacrificio inmenso por ese pueblo cubano, ejemplo de dignidad para todas y todos. Y nos decían, cuando recordamos un poco la historia, que no hay que fijarse en el pasado, sino ver al futuro nada más. Tal vez a algunos les avergüence la historia. Nosotros aprendemos de la historia. Hay cosas que es prohibido olvidar. Todas las invasiones, el triste rol de la OEA, la invasión de las Malvinas, etcétera, etcétera. Pero en todo caso, compañeros, ni siquiera estábamos hablando del pasado, sino del presente. ¿O acaso la ridícula orden ejecutiva del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela fue hace un siglo, fue hace 200 años, fue hace pocos días? Esa payasada que yo también cuando la leí tuve que pedir que me confirmen la noticia porque creía que era una broma de mal gusto. Y lo llamé a Nicolás y le dije, oye, esto parece un mal chiste, esto es cierto. No lo podía creer que en pleno siglo XXI se dé una barbaridad así. Aquí no se trata de estar o no estar contra el gobierno, con el gobierno de Venezuela, y por supuesto que estamos con nuestros hermanos. Aquí no se trata de estar a favor o en contra de los Estados Unidos. Se trata de normas elementales de convivencia, del derecho internacional, del derecho interamericano, de la Carta de la Organización de Estados Americanos, artículo 3, literal E, donde se prohíbe la injerencia en asuntos internos de otros países, el unilateralismo. Así que tampoco se trata de un favor para que el presidente Obama retire esa ridícula orden ejecutiva. Se trata ya de empezar
a respetar el derecho internacional y la convivencia de mutuo respeto entre los países, compañeros. No se trataba de hablar del pasado, y toda nuestra solidaridad, Nicolás. Hay que estar muy atentos, porque lo dijo Daniel hoy día en el retiro que tuvimos con presidentes, y tiene toda la razón. Lo más irrelevante es el retiro o no de la orden ejecutiva. Esa es la punta del iceberg. Ahí las cosas no se improvisan. Es una maquinaria letal, un sistema que tiene su lógica propia, que va mucho más allá de la buena voluntad o no del presidente de turno. Y eso ha sido muy bien estudiado. Y se trata de todo un plan para tratar de desestabilizar a nuestra querida Venezuela. Pero como lo dijo muy bien Nicolás, ya se les acabaron las hojas en el manual de desestabilización y tendrán que ser mucho más creativos, porque ahí sí, el pueblo de Bolívar, más digno, más firme que nunca. Todo nuestro apoyo, querido Nicolás. No se trataba del pasado, que es importante, no para atarse en él, para aprender de él y no volver a cometer los mismos errores. Se trata del presente, de hace pocos días, cuando ciertos funcionarios del Departamento de Estado que deberían perder su empleo, porque qué error de cálculo. Tal vez creyeron que nos íbamos a quedar callados ante ese abuso contra Venezuela, y la respuesta de la región ha sido unánime: América Latina y el Caribe rechazando tremenda injerencia. Qué error de cálculo. Algunos deberían, consejeros por ahí del Departamento de Estado, deberían de perder su trabajo. Pero no se trata del pasado. Esos mismos funcionarios del Departamento de Estado hace pocos días solicitaron miles de millones de dólares al Senado de Estados Unidos para apoyar los derechos humanos, la libertad de prensa, ni siquiera de expresión, de prensa, es decir, los negocios dedicados a la comunicación, y la democracia, especialmente en países como Cuba, Nicaragua, Venezuela y Ecuador. Vayan a fomentar, a inaugurar los derechos humanos, la verdadera democracia, la verdadera libertad de prensa en su propio país. Ya basta, compañeros. Como les decía, Ecuador es uno de los tan solo 7 países que ha firmado todos los instrumentos interamericanos de derechos humanos. Estados Unidos no ha firmado ninguno. Nos hablan de democracia, nos hablan de libertad de prensa, y lo que hacen es atentar contra los gobiernos más democráticos que por fin están cambiando la realidad de millones de pobres con educación, salud, servicios básicos, que por fin están logrando la verdadera libertad que solo se puede basar en la justicia. Lo que defienden no es la libertad de prensa, sino la patente de corso de esos negocios dedicados a la comunicación, propiedad de las élites latinoamericanas, con los cuales permanentemente nos han dominado. Y nos dicen con algo de cinismo que desconfían de un sistema donde una sola persona pueda decidir qué prensa es buena o qué prensa es mala. Si nadie ha dicho eso. Pero es evidente que se puede discernir qué prensa es buena y qué prensa es mala. Sencillamente, si dice la verdad esa prensa o si miente. Y claramente, América Latina ha tenido una prensa muy mala. Por ejemplo, la que asesinó a Allende y apoyó a Pinochet. Por ejemplo, y en el caso de Venezuela, el golpe de Estado contra el presidente Chávez, hoy se cumple un aniversario más. Cuando ilegalmente lo detuvieron, publicaron que había renunciado. Cuando el pueblo movilizado lo liberó, pusieron dibujos animados en ciertos canales de televisión para no informar absolutamente nada. Es evidente que se puede determinar cuál es la mala prensa. Esa prensa que el 30 de septiembre del 2010 dice que la víctima fue el victimario en nuestro país, que todavía niega hechos evidentes de conocimiento público. Y no es solo Latinoamérica, la mala prensa, también esa prensa que dijo, por ejemplo, al mundo, con total seguridad,
que había armas de destrucción masiva en Irak para justificar la invasión. Prohibido olvidar, compatriota. Está clarito cuál es la mala prensa. Que no se la quiere enfrentar por temores, por intereses, por conveniencia. Es otra cosa, pero aquí no nos andamos con falsos, queriendo con discursos, lugares comunes, contentar a todo el mundo. Aquí hablamos claro, decimos la verdad. Y también se nos dice que Estados Unidos seguirá proclamando sus principios, diciendo las cosas que están mal. No pueden superar esa visión hegemónica. Les insisto, va más allá de su entendimiento. Ya nacieron así, crecieron así, su entorno es así. No pueden cambiar, va más allá de su capacidad de raciocinio. No entienden que nadie los designó como árbitros del bien y del mal. No entienden que sus valores no necesariamente son valores universales. En todos nuestros países, el tráfico de influencias, alguien que haya pertenecido a un gobierno y luego con esa información privilegiada, con esos contactos, haga lobby para ayudar a una compañía, para sacar una ley que beneficie a ciertos grupos. Eso es delito. En Estados Unidos es un negocio lícito. Por eso vamos a decir que el gobierno de Estados Unidos es corrupto, que hay que invadirlo, que hay que llevarlo a las cortes internacionales. Somos diferentes, pero no lo entienden. En Estados Unidos, un signo de libertad de exportar armas en un país como Ecuador es un delito. Por eso les vamos a decir asesinos. En Estados Unidos, quemar la bandera es expresión de libertad. En países como Ecuador, nuevamente, es un delito. Por eso le vamos a decir que no quieren a su patria, que entiendan que somos diferentes, que tenemos diferentes visiones, que tenemos diferentes valores, que no necesariamente una tiene que ser superior a la otra, que entiendan que existe el resto del mundo, que entiendan que existe una América Latina soberana, digna, con nuestras propias visiones, nuestros propios valores. Pero compañeros, hoy fue un día histórico. América Latina y el Caribe hablaron claro, con mucho respeto, pero con mucha firmeza, diciendo que América Latina, el Caribe, viven no una época de cambio, sino un verdadero cambio de época, y que no aceptaremos tutelajes, injerencias, intervencionismos, que a nuestra América se la respeta, compañeros, que a Venezuela se la respeta, que a Cuba se la respeta, que a Ecuador se lo respeta, que a Bolivia se lo respeta, que a Argentina se lo respeta, que a Brasil se lo respeta. Pero también tenemos que ya bajar a la acción concreta. Y yo en mi intervención mencioné unos puntos que luego no se retomaron, como que si algunas veces tenemos miedo de tratar estos aspectos. Y se trata, por ejemplo, de la reforma al sistema interamericano. La OEA tradicionalmente ha sido un instrumento de dominación, totalmente controlada por la visión de los países hegemónicos. Fidel la llama el Ministerio de las Colonias. Se necesita una reforma profunda al sistema interamericano. Hay no seguirnos engañando. Somos diferentes, estamos en diferentes etapas de desarrollo. La América al norte del río Bravo y la América al sur del río Bravo. Y esto no tiene por qué alejarnos, pero reconocer que somos diferentes. Visiones, cultura, historia, intereses, nivel de desarrollo relativo. Por eso propuse muy concretamente, y ojalá que podamos consensuar esto, querido Nicolás, a nivel del ALBA, a nivel regional, que el foro donde América Latina y el Caribe deben procesar sus conflictos, sus coincidencias, sus discusiones, debe ser la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe. Y dejar la OEA como un foro para que, como bloque, esa CELAC pueda procesar a su vez sus coincidencias, sus conflictos con América del Norte. Ya no podemos caer en la trampa de ir aisladamente, compañeros. Dejar esa OEA con sede en Washington para que sea el foro de discusión entre el bloque latinoamericano y caribeño con el bloque de América del Norte. Algunas veces se quieren forzar las cosas. Se cree que la proximidad geográfica nos da proximidad ideológica, cultural, histórica, de intereses, de visiones. Con ese criterio, Alaska y Siberia deberían formar un solo bloque, ¿verdad? Porque están bien cerca. Ya basta, eso es absurdo. Hay que reconocer
Somos diferentes. No por eso tenemos que darnos la espalda. No por eso debemos ser adversarios, pero reconocer nuestras diferencias y defender nuestras visiones, nuestros intereses, lo que tenemos que lograr como región en transición hacia el desarrollo. Y por supuesto, también se necesita una reforma profunda del sistema interamericano de derechos humanos. Basta de tanta hipocresía, basta de tanta doble moral, basta de tanto doble estándar. ¿Quién puede justificar con algo de sangre en la cara que la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos esté en Washington, cuando Washington no ha ratificado el Pacto de San José, sustento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos? ¿Quién lo puede justificar? En el siglo XXI, eso solo tiene un nombre: neocolonialismo. Y América Latina ya no está para más neocolonialismo, ni colonialismo en ninguna clase. No solo eso, Estados Unidos financia la comisión. No ha firmado el Pacto de San José, tiene la sede de la comisión, financia la comisión con otros países europeos e incluso asiáticos, extrarregionales, que no son parte del sistema interamericano. En otras palabras, pagan para controlar a los malos, que somos los latinoamericanos. Ya basta, compañeros. Y estas cosas hay que hablarlas claramente, sin temores. Hay que reformar profundamente el sistema interamericano de derechos humanos. Y si aquello no se logra por los intereses creados de siempre, bueno, generar el sistema latinoamericano de derechos humanos, que prácticamente ya está dado, porque la Corte Interamericana, los que hemos ratificado el Pacto de San José y en consecuencia reconocemos y nos sometemos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica, somos básicamente los países latinoamericanos. Pero debemos ya bajar de la discusión, de la retórica, a los hechos. Y todo lo que se ha discutido el día de hoy implica, entre otras cosas, un nuevo sistema interamericano. América Latina y el Caribe como bloque, frente a América del Norte como bloque. La OEA para discusión de esos bloques y para nuestras discusiones internas, compañeros, interregionales, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. E implica un verdadero sistema de derechos humanos que no esté dominado por la visión de países hegemónicos, por el más infantil ONGcismo, porque van y vienen representantes de esas ONGs a esa comisión, y por el capital detrás de los medios de comunicación. ¿O por qué creen ustedes que de las 8 relatorías que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solo una tiene informe y financiamiento propio? Nuevamente, financiamiento de Estados Unidos y de países extrarregionales. Esa relatoría es de la libertad de expresión. Es que la libertad de expresión tiene supremacía sobre otros derechos. De ninguna manera. Es el poder del lobby mediático. Debemos estar muy atentos con todo aquello, compañeros. Se necesita una reforma integral del sistema interamericano de la OEA y particularmente el sistema interamericano de derechos humanos. Y en todos estos procesos, queridas compañeras y compañeros, las organizaciones sociales tienen un rol fundamental, pero atentos. Debemos estar con los ojos muy abiertos. Ya los de siempre, los adversarios, las élites, la derecha, el imperialismo, está infiltrando nuestros movimientos sociales. Hay toda una serie de mecanismos de financiamiento. Les acabo de dar un ejemplo. Dice que para apoyar la libertad de prensa, la democracia, los derechos humanos, con eso financian organizaciones supuestamente no gubernamentales, que en verdad son partidos políticos que han fracasado en las urnas para tratar de desestabilizar a los gobiernos progresistas. Ustedes, las verdaderas organizaciones sociales, esas organizaciones de jóvenes, de indígenas, de trabajadores, de profesionales, de artistas, de mujeres, de campesinos, de comerciantes informales, tienen que estar muy atentos para que en forma organizada defendamos estos procesos históricos de cambio. Es paradójico ver cómo muchas veces nuestros gobiernos, muy respetados en el exterior, algunas veces sirviendo de referencia al interior, tenemos que enfrentar como los mayores opositores, aliados a la derecha más extrema, supuestas organizaciones sociales. Lo vimos en el Ecuador hace unos días, el 19 de marzo, y daba pena. Supuestos representantes de los trabajadores
con supuestos representantes de los indígenas, coincidiendo con la derecha bancaria y marchando contra la Revolución Ciudadana. Probablemente el 1 de mayo se vuelva a repetir esa paradoja. Pero ¿saben qué? Somos más, muchos más. Y si ellos ponen 1000, pondremos 100.000 nosotros en las calles para demostrarle al mundo que nuestra revolución, como la revolución bolivariana, como la revolución de Evo, como la revolución de Cristina, no tienen vuelta atrás, compatriotas. Pero estar muy atentos y cada vez, insisto, informados, como decía Nicolás, concientizados. Hoy ha sido un día histórico para nuestra América, pero es tan solo el principio. Falta mucho camino por recorrer, pero al menos ha quedado muy claro a los países hegemónicos y al mundo entero que esta América Latina, soberana, digna del siglo XXI, no permitirá nunca más que se la trate como patio trasero de nadie, y que vamos a defender nuestra soberanía, nuestra dignidad, y que nunca más aceptaremos tutelajes, injerencias, intervencionismos, que nunca más permitiremos exclusiones, bloqueos criminales, discriminaciones, que nunca más aceptaremos la desestabilización descarada, los ataques de una prensa, de nuestra burguesía, el mecanismo de dominación que han tenido durante siglos para imponer su cultura hegemónica. La de América Latina del siglo XXI, el América Latina de Bolívar, el América Latina de José Martí, el América Latina de Eloy Alfaro, el América Latina de Chávez, el América Latina de Néstor Kirchner. ¡Que viva la patria grande! ¡Que viva nuestra América Latina! Y hasta la victoria siempre, compatriotas. Y con brocha de oro, el presidente Rafael Correa cierra esta histórica jornada de la 7ª Cumbre de las Américas, en la cual Cuba regresa al foro americano y también en la cual se ha dejado claro la nueva dinámica y escenario de la integración regional con una América Latina que ya no se convierte en un patio trasero de Estados Unidos en la OEA, algo que ha quedado claro el día de hoy. Muchas gracias, señoras y señores. Culminamos el acto con un momento musical. Sin embargo, señores presidentes Correa y Maduro, la Universidad de Panamá, esta es la universidad de mayor prestigio en el país, la del pueblo panameño, la más popular, la de mayor calidad académica. Aquí los estudiantes solo pagan 55 balboas al año.